Vamos a hablar de la falla renal aguda o insuficiencia renal aguda de acuerdo al criterio Akin. Existen más de 35 definiciones de esta condición en pacientes críticos. El problema que se presenta porque existe diferentes trabajos prospectivos que se han podido realizar, pero que utilizan diferentes definiciones de insuficiencia renal aguda, problemas para realizar estudios comparativos con relación a poblaciones de otros países y la falta de un criterio para evaluar morbimortalidad y terapéutica que se aplican en estos pacientes. A partir del 2002, la iniciativa para la calidad de la diálisis aguda o ADOKI utiliza el acrónimo RIFLE para tratar de estandarizar los criterios de falla renal. Y 2 años después, en Vicenza, Italia, se reúne la red de daño renal agudo o AKIN para proponer cambiar este acrónimo por el llamado AKIN. ¿En qué consiste esto? Que la insuficiencia renal aguda o IRA, como conocíamos anteriormente, debe de ahora denominarse lesión renal aguda o daño renal agudo, que se debe caracterizar por 3 elementos importantes en la clínica del paciente: reducción súbita de la función renal dentro de un periodo de 48 horas, definido un incremento absoluto de la creatinina más de 0,3 miligramos por decilitro o un aumento del 50% de los valores de creatinina basal. Debe de acompañarse una reducción en el volumen urinario de 0,5 mililitros por kilo por hora en estos pacientes durante 6 horas. De manera pues que la red de daño renal agudo es un nuevo grupo de trabajo formado por la mayoría de autores que se constituyeron en la ADOKI, en una iniciativa para la calidad de la diálisis aguda, y que sugirieron el sistema SAIRE o CIRE, que auspiciados ahora por sociedades internacionales de nefrología, cuidados intensivos, medicina interna, pretenden consensuar una nueva definición y clasificación de la insuficiencia renal aguda, que pasaría por cambiar la denominación de fallo renal agudo por el daño renal agudo. De manera pues que el término aquí debería de ser el que deberíamos usar a partir de la actual fecha. De manera que desde el 2004 la red AKIN modificó la escala RIFLE a un sistema de estratificación y clasificación conocido como clasificación AKI. Añadió en la ventana de 48 horas para realización del diagnóstico. El sistema está entonces estructurado de la siguiente manera: basado en la creatinina y el gasto urinario, debemos entonces establecer en un paciente agudo el incremento de la creatinina cuando sea mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro, o un incremento del 150-200% de la creatinina basal, o un gasto urinario menor de 0,5 mililitros por kilo por hora por más de 6 horas, como que tiene una falla renal aguda estadio 1 de aquí. Cuando el incremento de la creatinina sea mayor de 200 a 300% de la basal, o el gasto urinario sea menor de 0,5 mililitros por kilo por hora por 12 horas, estaríamos en presencia de una lesión renal AKIN 2. Y si el paciente tiene un incremento del 300% de la creatinina basal, o tenga una creatinina de 4 miligramos por decilitro, o tenga tratamiento sustitutivo ya renal agudo,
o con un gasto urinario menor de 0,3 mililitros por kilo por hora en 24 horas o anuria durante 12 horas, estamos en presencia de una lesión renal a KIN3. Entonces el diagnóstico de la lesión renal aguda incluye una reducción abrupta dentro de 48 horas de la función renal definida por el incremento de la creatinina o por la reducción del gasto urinario, lo cual entonces puede permitir que los clínicos, internistas, intensivistas y nefrólogos puedan hacer diagnóstico en las primeras 48 horas de evolución del cuadro clínico. Desde el punto de vista epidemiológico, la falla renal aguda puede presentarse en relación a 200 casos por millón de población adulta por año. La insuficiencia renal complica aproximadamente el 5 al 20% de los ingresos hospitalarios y es mucho más alto en terapia intensiva, donde el 30% de los pacientes graves ingresados en cuidado intensivo desarrollan la lesión renal aguda. Es más frecuente con la edad, es decir, en pacientes mayores de 60 años es más frecuente que se presente la lesión renal. Entre un 20 a un 60% de los pacientes de terapia intensiva que hacen falla renal requieren terapia sustitutiva renal de agudo. La mortalidad es de un 7 a 10% de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda al comienzo de su hospitalización. La forma de presentación entonces, la más frecuente es insuficiencia prerrenal, 60 a 70%, seguida de la parenquimatosa 20 a 30% y la obstructiva menos del 10%, de acuerdo a su forma de presentación. ¿Cuáles son los signos clínicos de un paciente que está en falla renal aguda? Retención de productos nitrogenados o azoemia, oliguria en el 60-70% de los casos, un 30% de los pacientes en falla renal aguda no tienen oliguria, orinan, sobrecarga de líquido, o sea, extravascular, edema y anormalidades electrolíticas y del equilibrio ácido-base. Dependiendo del flujo urinario que tenga un paciente, se clasifica entonces la insuficiencia renal aguda como oligúrica, lo cual más o menos ocurre en un 40%, con una diuresis de 0,5 mililitros por kilo por hora o menos de 400 mililitros en 24 horas. Y la insuficiencia renal no oligúrica en el 60%. Diuresis de mayor de 0,5 mililitros kilo hora o mayor de 400 mililitros en 24 horas. Puede ser anúrica cuando el paciente orina menos de 100 cc en un día. Entonces, la clasificación de los pacientes en falla renal aguda en pacientes hospitalizados, en este caso, predominaría más la intrínseca o renal propiamente que la prerrenal. La deficiencia de perfusión ocurre entre un 30 a 50%, la intrínseca puede estar 30 a 60% y la porrenal menos del 5%. De manera pues que cuando tenemos un fracaso renal agudo en un paciente hospitalizado, tenemos que plantear la posibilidad de que sea prerrenal, renal o porrenal. En relación a la renal, que es la más frecuente en pacientes hospitalizados, tenemos que la primera causa es necrosis tubular aguda en el 85%, de seguida de nefritis tubulointersticial y de glomerulonefritis de tercero, y menos de 1% es vasculitis. En los pacientes que tienen necrosis tubular aguda, la isquémica ocurre en el 50% y la tóxica ocurre en el otro 50%. La tóxica puede ser por tóxicos endógenos o exógenos. En relación a la falla prerrenal, se produce por incapacidad para mantener la presión de perfusión glomerular, por fallas de la autorregulación de la arteriola aferente, fallan los mecanismos de vasodilatación, lo cual se pierde esta autorregulación cuando la presión de perfusión es menor de 60 milímetros de mercurio de media.
Muchos son entonces las causas que conllevan a esta falla, pero la más importante es la hipovolemia, paciente hemorrágico, pacientes con bajo gasto cardíaco o que tienen vasodilatación, vasodilatación sistémica por sepsis o por condiciones que provoquen esta pérdida del control vascular en los pacientes, anafilaxis por ejemplo. En relación a la necrosis tubular aguda, que es la causa principal de insuficiencia renal en pacientes hospitalizados, tendremos que la insuficiencia renal generalmente se debe a un daño que se produce en las células tubulares como consecuencia de una insuficiencia renal prerrenal prolongada, una hipovolemia, una hemorragia importante, lo cual llevará consigo la necrosis tubular aguda isquémica, o porque esté recibiendo fármacos, medicamentos, antibióticos, etcétera, que producen daño tubular directo, una necrosis tubular aguda tóxica. Con menor frecuencia se debe a nefritis intersticiales, en los que predomina el infectado inflamatorio en el intersticio renal, o en algunos casos puede ocurrir glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva que llevan a la falla renal. Dentro de la insuficiencia renal parenquimatosa, el 50% de los casos corresponde a necrosis tubular aguda isquémica, o sea, una prerrenal que se prolonga en el tiempo y provoca daño renal tubular. Un 35% de la necrosis tubular aguda se debe a tóxico, un 10% a nefritis intersticiales y un 5% a glomerulonefritis. Los factores causantes de la necrosis tubular aguda son variables según las poblaciones estudiadas: enfermedades tropicales, mordeduras de serpiente en África, India, América Latina, sudeste asiático, las lesiones por aplastamiento en países con terremotos, por ejemplo, traumatismo en zonas de guerra, exposición a agentes nefrotóxicos, ya sean terapéuticos o medioambientales. En África, las causas más habituales de la IRA son infecciosas, malaria, fiebre, estos cuadros infecciosos severos o toxinas vegetales. Por otro lado, en los países desarrollados, la aparición de la IRA por necrosis tubular aguda debe ser multifactorial en pacientes que toman fármacos nefrotóxicos, habitualmente ingresados por problemas médicos quirúrgicos graves. Se caracteriza entonces fundamentalmente con una fracción de excreción de sodio mayor de 1, o sea, un FENA mayor de 1, con un sodio urinario mayor de 20 miligramos por litro de orina. Es importante y debe recordarse que en casos más frecuentes de insuficiencia renal aguda se produce por hipoperfusión renal tras la hiperdeshidratación por pérdida digestiva, sangramiento, etc. y por tóxicos como antibióticos aminoglicósidos y contrastes iodados en estudios contrastados que se hacen en los pacientes hospitalizados. Otros fármacos menos frecuentes utilizados como los antimicrobianos anfotericina B, vancomicina, ciclovir, ganciclovir, pentamidina y algunos antineoplásicos derivados del cisplatino o la ciclofosfamida producen con una elevada frecuencia un fracaso renal agudo. Son infrecuentes insuficiencias renales agudas producidas por anestésidos, enflurano ya en desuso, intoxicaciones por tetracloruro de carbono, etilenglicol o Z, ¿verdad? Que pacientes que han ingerido estos hongos, Amanita phalloide, Amanita muscaria, son raras. Deben tenerse en mente, ya que la premura en el diagnóstico puede suponer la única esperanza de poder salvar la vida del paciente. La hemoptisis u otros datos de hemorragia o condensación pulmonar no aclarada nos orientará a un cuadro de pulmón-riñón, de etiología infecciosa o autoinmune, como es el síndrome de Goodpasture, lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wegener, poliangitis microscópica, o simplemente tratarse de un edema agudo de pulmón con un proceso neoplásico. La granulomatosis de Wegener presenta una afectación pulmonar en un 90% de los casos, la poliangitis microscópica un 50% y el síndrome de Church-Strauss en un 70%, mientras que la afectación renal se presenta en el 80, 90 y 45% respectivamente, dentro de estas causas de síndrome nefropulmonares, que hay que plantearlo cuando estamos en presencia de una insuficiencia renal propiamente parenquimatosa en un paciente hospitalizado.